Frenchy. ¡Vamos a entrar! Sáquenlo a rastras. No, no lo harás. ¡Cálmense, les pagarán! ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Qué más dinero? A nadie le gusta trabajar gratis. ¡Sal aquí, Fallon! Paciencia, muchachos. Estaré con ustedes en un minuto. Fallon, te he seguido en muchos de tus planes descabellados, pero esta vez has ido demasiado lejos. Irás a la cárcel. Después de lo que he hecho por ellos... ¿Hecho por mí? Tus artimañas le costaron a mi sindicato $250,000. Vaya, señor Murdoch. Te financiamos para que talaras madera en Wisconsin, pero la escondiste para un robo de madera en California. Según la nueva ley de tierras, es estrictamente legal. Lo que sé es lo que nos costaste y vas a terminar en la cárcel hasta que lo recuperemos. Pero meterme en la cárcel es una forma segura de perder tu dinero. Ahora, ¿qué son un par de cientos de miles para un grupo como el suyo? Déjame llevar un barco de mis muchachos y te haré una fortuna. Escucha a esos hombres. Vaya, no has pagado una nómina en semanas. ¿Crees que volverían a trabajar para ti? Les caigo bien. A ti también, ¿no? ¿Qué te hace pensar que volvería a confiar en ti? Porque su sindicato quiere dinero y hay mucho que ganar en California. Oye, Jim. ¿Qué pasa, Frenchy? Los muchachos están a punto de descontrolarse. Señor Murdoch, déjeme controlar a los muchachos antes de que destrocen el aserradero y pierda 50,000. Daisy, cariño, lleva al señor Murdoch al hotel. El mejor champán para él y sus amigos. Casualmente tengo un par de botellas en el horno. Usted también venga, sheriff. Tengo algunas amigas a las que les encantan los policías. No lo olvides, Fallon. Puedo meterte en la cárcel dentro de 6 meses, tan fácilmente como hoy. Aquí está su dinero, muchachos. Cheque de caja certificado. Ah, ya nos diste ese cheque antes. Sí, queremos ver el efectivo. ¿Dónde está el dinero? Sí, queremos efectivo. ¿Dónde está el dinero? Está bien, muchachos. Lo que digan, va. Frenchy, lleva este cheque al banco. Que envíen un par de guardias con el efectivo. Vamos. Los oíste, quieren su dinero. Ve al banco. ¿Saben lo que esto significa, muchachos? ¿Están disolviendo el equipo? Para siempre. Jim Fallon y sus muchachos. En el momento en que firmen ese libro de recibos, pagado por completo, será el final. Me dejaste arruinado. Me dejaste sin negocio. Menos mal que así es, Fallon. Ya era hora también. Págalos de una vez por todas. Que vuelvan a trabajar para nosotros, honestos leñadores. Trabajo estable y salario regular. Ya hemos tenido suficiente de ti, Fallon. Los dejarás abajo. Y ahora mismo. Un par de miserables linces convertidos en tigres. No estamos bromeando, Fallon. Ponerse en marcha. No me moveré del lugar hasta que esté listo. Sáquenlo de aquí. Eso estuvo genial, Jim. Vaya, ¿está bien? ¡Qué paseo! Chicos, aunque me hubieran disparado, ¿habría valido la pena saber lo que sienten por mí? Sigues siendo como yo. Y ahora quiero contarte por qué esperaba que te quedaras conmigo. Tú me conoces. A Jim Fallon no le gusta contratar, le gusta compartir. Y ahora mismo quiero compartir con vosotros todo el norte de California. Hay secuoyas gigantes ahí afuera, hombres tan grandes como esa oficina, tan alto que no puedes ver el cielo. Hay tanta madera en tan solo uno de esos grandes árboles que hace que la tala de un mes parezca una pila de palillos de dientes. Miren, ustedes son los mejores leñadores del negocio. Por eso eres mi equipo. Y por eso quiero llevarte conmigo a California. Cada hombre es socio de Jim Fallon. Y cada hombre con una participación de $100 millones. ¿Qué os parece esto, chicos? ¿Hacer? ¿Quieres que Frenchy vaya al banco? No. Entonces arriésgate conmigo. Lo haré. Yo también. Jim, yo también. Es posible que encuentres un par de casos en la oficina. Ayudar a sí mismo. Oye, está todo bien, en serio. Está bien. Vamos. Hola, querido extraño. No tengo que decirte lo agradecido que estoy contigo, realmente, extraño. Verdaderamente aprecio mucho tu ayuda. Soy Yukon Burns.
Tu nombre significa suerte para mí. Quiero hacer una estatua tuya y colgarla junto a esta herradura. Podrías colgarme allí. Estoy vacío por dentro. Te pondré un poco de relleno. Quédate conmigo, amigo, y siempre tendrás la barriga llena. Vamos, fiebre del oro en Alaska, ¿eh? Yukon Burns, multimillonario, viaja por trabajo en la tala de árboles. Conseguiste un trabajo mejor que ese. De por vida. A ti te gusta un poco yo, ¿no? Me gusta cómo te enfrentaste a tus hombres y defendiste a los pistoleros. Bueno, aquí. Sigue aprendiendo. En serio, ¿eh? Además de ser hábil con un arma, me viene bien un amigo como tú, Lucky. Hola, Jim. Cleo. Hombre, tengo que enseñarles a esos Hawkins a no meterse en mis asuntos. Toma, mójalo. Lem. Lo siento, tampoco contaba con los disparos, pero todo salió perfecto. Gracias. A ver si aprendes a tener la boca cerrada. Vamos, Yukon. Jim. Ahora voy, Yukon. Así que tu incauto está listo y servido. ¿Es todo tuyo? No sé qué haría realmente sin ti. Ya no me importa. Solo paga. Daisy, cariño, ¿no confías en mí? No me vengas con Daisy, cariño. ¿Prefieres Dora Fig? Deja mi pasado en paz o empezaré a contar el tuyo. Olvida el pasado, piensa en el futuro. Esto no es nada. Nos haremos muy ricos en California. Nos vamos el mes que viene. Nosotros no, yo no. Tú, pues. Cariño, eres parte de mi suerte. Guarda esa sarta de mentiras para esos salvajes del oeste. No vas a poder mangonear a esos dóciles leñadores de Wisconsin. No creas que esos californianos se quedarán sentados viendo cómo les quitas sus tierras. Ya me ocuparé de ese problema cuando llegue el momento. Sin mí. Estarás ahí mismo cuidándome como siempre. El siempre se acabó, Jim. Estoy cansada de perseguir tus castillos en el aire. Me quedo aquí y voy a cuidar de mí misma. Tienes razón, Daisy. Te iría mucho mejor sin mí. Tú lo has dicho. No soy bueno para ti. Simplemente haces bien en dejarme. Soy malo para ti. Créeme, Daisy. Deberías tener tu propia vida. Gracias. Gracias por todo. Sí, mereces un hombre mucho mejor que yo, pero si alguna vez quieres algo, ya sabes dónde encontrarme. ¿Quién iba a pensar que alguien así te dejaría? Volverá. Nadie que le guste a Jim Fallon lo deja. Y eso también va por ti. Este es tu trabajo. Voy a vestirte como un multimillonario. Irás a Redwood, California, antes que yo. Como un emisario de buena voluntad. Elige los árboles más grandes, solo muéstrale esa cara honrada a la gente honrada. Marshall, ¿por qué? Espero que no cuente con que use esto. Cuando un hombre es mi amigo, cuento con él para todo. O sea que nunca has estado en California. Solo en mis sueños. ¿Por qué enviaste a ese buscador de oro de Alaska antes que a mí? Seamos sinceros, Frenchy. Eres un buen jefe maderero, pero la gente se despide de ti antes de que puedas decir hola. Ahora, él lleva 3 semanas en Redwood y ya los tiene comiendo de su mano. Sí, presiento que me va a traer mucha buena suerte. Ya se viene a encerrar, señor Keller. Eso espero.
Oiga, Keller, no puede negarse a que estos hombres registren nuevos derechos madereros. Yo soy el agente del gobierno aquí, señor Gregg, no usted. En esa puerta dice horario de 8 a 6. Va a abrir de nuevo, ahora mismo. Seamos amigables, vecino. Ah, el conocido hombre de Fallon, Burns. Soy Cliff Gregg. Para mí, solo otro ladrón de concesiones, señor. Porque es nuevo aquí. Soy dueño de la Redwood Sawmill Company. Financiaré a estos hombres solicitar tierras. La nueva ley no se hizo para ladrones de madera. ¿Qué quiere decir con ladrones? Todo leñador de por aquí tiene una copia de esa ley. Todas las concesiones bajo la ley de piedra y madera de 1868 quedan anuladas. Los agentes de tierras, incluido usted, Keller, pueden aceptar solicitudes sobre esas concesiones en sus distritos. Si tiene $125. Ya sé todo eso, señor Gregg. Aún así, espero más instrucciones del Departamento del Interior antes de dejar que robe las tierras que mis amigos han poseído durante 50 años. Una tasa de registro de $125 por cuarto de sección es un robo. Este tipo ha estado explorando los árboles más grandes del condado y probablemente lo ha sobornado para que espere a que Fallon y sus hombres lleguen para registrar las mejores concesiones. Jim Fallon es un hombre honrado y va a pagar a los colonos las concesiones que reclame. ¿Oíste eso, Jim? Pagarles por tierras gratis. Ha estado haciendo mucha y muy cara buena voluntad por aquí. Sabe lo que hace. Ahora métase esto en la cabeza, Keller. Va a abrir esta oficina ahora mismo o haré que lo encarcelen. No, no lo hará. No le haga caso, señor Keller. Aléjate de la violencia, hermana Alicia. ¿Por qué van todos tan arreglados? Hay una colonia aleluya por aquí. Salvadores de almas. Rígidos y religiosos. La de pelo oscuro puede salvar mi alma cuando quiera. Abra esa oficina o haré que mis hombres derriben la puerta. Si lo hace, se va a caer de cara. Keller va a empezar a aceptar solicitudes. Vamos. Hermana Chadwick, no. Quédese con nosotras. Manténgase firme, señor Keller. Sea firme. Iré a Eureka y le contaré esto al juez de circuito. La cruzaré por 50 centavos, señora. No, gracias. Bueno, como es patizamba, $2. No soy patizamba. Alicia, No, no lo es. hermana Chadwick, mi padre se enterará de esto. Vaya, ¿no ha valido la pena? Aquí tiene su $1/4. Gracias, señora. Ah, hermana Chadwick. ¿Dónde está su señor Fallon? Vine a agradecerles a ambos por proteger nuestra tierra. Ese Fallon es un muchacho maravilloso, señora. Seguro que podría enseñarle modales. Ese es Jim Fallon. Oh, Encantado de conocerla, señorita Chadwick. señora Chadwick. Oh, Como le dije, ya no tiene que preocuparse por sus árboles. Jim se encargará de las reclamaciones. Tiene mucho dinero. De hecho, él lo inventó. ¿por qué no ha vuelto a registrar su tierra? Multiplique 400 cuartos de sección por $125 para obtener el total a pagar. 400 cuartos de sección y sin dinero. Deben ser muy malos administradores. Ninguno de estos colonos religiosos se molesta en acumular mucho dinero. No es necesario. Verás, Jim, esta es gente maravillosa. Te darán todo lo que tienen. Si no tienen nada que darte, rezarán una oración por ti. Hermana Chadwick, ¿cree que las oraciones salvarán esos grandes árboles? Nos aseguraron que podíamos contar con usted para eso. No queremos que los toquen. ¿Qué tienen de especial? Bueno, después de estar un poco de tiempo cerca de ellos, lo entenderá. Hermana Alicia, aléjate de todos esos hombres. La unión hace la fuerza, hermana Blackburn. Oiga, por cierto, ¿qué pasó con sus vos y tú? La hermana Chadwick ha estado demasiado tiempo en el mundo. Me gustaría que conociera a mi padre, señor Fallon. ¿No quiere cenar con nosotros esta noche? Me encantaría. Lo veré a las 6 en la arboleda Bixby. El señor Burns conoce el camino. Estoy ansiosa porque vea nuestros árboles. Esto debe ser buena suerte. He conocido a muchas chicas y es la primera vez que una me pide que vaya a ver sus árboles. Pensé que este viaje era estrictamente de negocios. Hay muchas formas de hacer negocios. ¿Qué son esas promesas que ha estado haciendo? Es puro sentido común. Yukon, me sentiría mucho mejor si me acompañara a casa. Bueno, encantado de ser su guardaespaldas. Oye, Lucky, quiero hablar contigo. Nos vemos en la cantina. Será mejor que nos deshagamos del buscador chiflado antes de que te comprometa por dinero que no tienes. Si alguna vez tuviera que pedirte consejo, Mira,
Rechacé trabajos importantes para dirigir tu negocio maderero. Prometiste que nos haríamos de oro. Ahora solo oigo a un idiota que promete pagar. Pagar por algo que se puede conseguir gratis. Nadie va a pagar. En cuanto ese buey traiga a nuestros leñadores, los llevaré a la oficina de tierras y registraré. Préstame tu navaja, aquí. Gracias. Las cosas vivas más grandes y viejas de todo el mundo. ¿Te hace sentir pequeño? No. Grande. Yo soy el que los va a derribar. La viuda Chadwick y su gente no quieren que se toquen estos árboles. Es viuda, ¿eh? ¿Qué más da? Cuando crezcas te lo explicaré. ¿Quién era Chadwick? Un joven marinero. Oí que perdió la vida en el mar hace unos años. Seguro que hay 100 casas en uno de estos. Mira, Jim. ¿Sí? Estos colonos confían en ti por lo que les he contado. Si eres legal con ellos, te irá bien. Claro que lo seré. 28 pies y medio. Este es solo un bebé. Hola. Justo a tiempo. Hermana Chadwick, no se ha apartado de mis pensamientos ni un minuto. Espero que ambos tengan hambre. Estoy deseando probar su comida casera. Entonces le complacerá saber que ayudará a lavar los platos para que sienta que nuestro hogar es el suyo. Es un paseo encantador. Señor Fallon, este es mi padre, el anciano Bixby. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, amigo hermano. Este es Blackburn, este es Wallace. Ya nos conocemos. Hermano Dorn. ¿Cómo está? En el tejado, el hermano Williams. Y la hija del hermano Williams. ¿Cómo está? Un país magnífico. Es diferente de Wisconsin, ¿eh? Sí, lo es. Nunca me he sentido tan conmovido como por sus hermosos árboles. ¿Y su hija? Entonces puede entender cómo nos sentimos. ¿Por qué los consideramos un legado sagrado? Sagrado. Alguien seguramente los conseguirá al reclamarlos. No si podemos evitarlo. Estoy seguro de que podemos tener fe en el señor Fallon y el señor Art para ayudarnos a evitar su destrucción. Si yo sintiera lo mismo que tú de los árboles, estaría fuera del negocio. Las secuoyas gigantes son más que árboles, amigo. Son el signo vivo y eterno de la obra de nuestro Creador. 4000 años de antigüedad. Tan antigua como el libro y la fe. Este fue solo uno pequeño, solo tiene 900 años. Pero era un retoño vivo cuando los conquistadores normandos invadieron Inglaterra. Tenía aproximadamente este tamaño cuando Colón descubrió América. Aproximadamente de esta magnitud, la época de George Washington y nuestra Declaración de Independencia. Esto marca el tiempo de Abraham Lincoln y la proclamación de la emancipación. Fue talado durante el mandato de nuestro actual presidente, el señor McKinley. Dios los hizo tocar los cielos, más alto que cualquier torre de cualquier iglesia. Son nuestra iglesia, nuestro lugar de culto. Señor, Fallon te construirá una docena de iglesias. Eso sería práctico. Ustedes los hombres cortan la madera. Solo cortamos árboles pequeños, no las secuoyas gigantes. El gobierno dictó sentencia de muerte a los árboles del distrito. Sé que nos ayudarás. Admiro tu fe. ¿Cena? Caminar. Un verdadero hogar. ¿Dónde te sientas? Nosotras las damas comemos más tarde. Como debe ser. Señor Fallon, ¿quieres sentarte aquí? Oh, gracias. ¿Cómo te llamas? Su nombre es Tom. Bueno, no me extraña que le guste.
Mientras las damas preparan la comida, leeremos escrituras. Es costumbre pedirle a un extraño en casa que haga la lectura. Oh, naturalmente, bueno, por supuesto. Quizás, señor Fallon, preferiría citar de memoria. Estoy más seguro si leo. Soy conocido por mezclar mis versos. Aquí de los Salmos de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, el Señor lo librará en tiempo de angustia. Amén, así sea, por siempre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, cabeza grande y dura. ¿En qué me has metido? Tú me metiste en esto, tú me enviaste aquí. Mira, Jim, ¿cuánto vas a pagarle a esta gente por esta tierra? Afortunadamente, será mejor que empieces a tener algo de sentido común. ¿Sabes cuánto cuesta operar una planta maderera? No puedo permitirme pagar miles de acres de tierra gratis y aún así dirigir un negocio. Pero le di una palabra y tú... Una vez, por última vez y para siempre. No habrá ningún pago por ninguna tierra que el gobierno diga que es gratuita. Me suenas a usurpador. Si supieras lo que un buscador piensa de esa calaña, no me querrías cerca. ¿A dónde vas? Vuelvo a Alaska a tomar aire fresco. Lucky, nadie que le guste a Jim Fallon lo abandona. Soy algo supersticioso con que se me acabe la suerte. Mira, lo estás viendo mal. No es algo que puedas llevar en la cadena del reloj. Ni siquiera es dinero en el bolsillo. 9 de cada 10 veces es tu forma de vivir. Mira quién habla de vivir. Cuando te encontré, eras un muerto de hambre buscando trabajo. Mírate ahora, apenas empiezas a vivir. Pero será a mi manera. Maldito usurpador de tierras. Vamos, tómatelo con calma. Quítate de en medio. Te dije que te calmaras. Tranquilo. Lucky. Tú ganas, Lucky. Pagaré la prima, además por la tierra. ¿Y no talarás los árboles grandes? Lo siento, Jim. Llamaré a un médico. Vamos, sé razonable. Te ofrezco una regalía del 1%. ¿Tú pones todo el equipo de tala? Está bien, 2%. Y créeme, esto es pura fe, esperanza y caridad. Te creo. Eres un hombre decente. Me agradas por intentar hacer lo que no tienes que hacer. Bueno, qué bonitas palabras. ¿Cuánto te dijo el anciano que pidieras? Ya te dije que solo nos interesa salvar estas secuoyas gigantes, no tu dinero. Espera un momento, espera. No dije nada de dinero, solo porcentaje. ¿Porcentaje de lo que posees? ¿O de lo que posee otro? Hermana Chadwick, mi conciencia está tranquila. Está bien, 0,5% más. ¿Cómo se llama tu conciencia, señor Yukon Burns? Este es un buen lugar para hablar de la conciencia. Esta es nuestra iglesia. Dejemos la subida de precios y admitamos que los árboles son árboles y el dinero es dinero. ¿Podrían ganar 1 millón? Tienes razón. Algunos árboles son árboles. Ven aquí. ¿Has visto algo más hermoso? Nunca. Seguro que hay suficiente madera por aquí sin que destruyas. Yo vivo del pie tablar. ¿No significa nada para ti toda esta belleza? Belleza, claro. De eso se trata, hermana, desde el principio de los tiempos. Eso hace que los hombres trillen trigo, recojan uvas, contraten banda. Todo sudor derramado en la tierra ha sido por la belleza. La belleza de las mujeres. Sí, ese es el látigo que nos impulsa, Alicia. ¿Sabes a qué me refiero? Claro que sí. ¿Estás desperdiciando todas esas palabras bonitas? No las palabras. El tiempo. Estás perdiendo el tiempo además de las palabras. Tengo que reconocerlo, viuda Chadwick.
Sabe muy bien cómo enfriar a un hombre. ¿Por qué no? Los negocios deben ser prácticos y fríos. Así que seamos prácticos. Leñador, mira. ¿Qué altura tiene? Cinco pies, 5 y medio. 213 pies. ¿Y de circunferencia? 24 de cintura. 16 pies. ¿Total de pies tabla? Maravillosamente proporcionada. Aproximadamente 33,000 pies tabla. Y cada pulgada viva. $14 por cada 1,000 pies tabla en San Francisco. Tienes labios suaves. Ahora se necesita 5 veces más trabajo para comercializar un árbol grande que uno pequeño. Y solo hay 3 veces más madera. Por lo tanto, los gigantes no son tan rentables. No te han besado lo suficiente. Dije rentables, señor Fallon. Debería entenderlo. Ajá. Es toda una matemática, así que resuelva este problema. O toma el 3% o me quedo con su tierra. Como dice en la Biblia, el Señor ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Entonces necesitará mucha ayuda. La tengo. Un barco lleno. Los Fallon están aquí. Se están apoderando de la oficina de tierras. Juez Crenshaw. Juez Crenshaw. Bendito sea, juez. Agradecemos que esté aquí. Vine a toda prisa desde Eureka. Veo que sigue plagado de especuladores. Pretenden reclamar la tierra. Bueno, veremos qué se puede hacer. Creí que iba a registrar los nombres de los colonos, señor Fallon. Eso fue ayer. Mis hombres están registrando. Quiero esas solicitudes en blanco. Tengo aquí el dinero para cubrirlas todas. Un momento, Fallon. Juez Crenshaw, ¿debo aceptar estas solicitudes? Sí, de cualquiera ruin que use esta ley de acaparadores de tierras. ¿No puede esperar, señor Keller? Quizá podamos reunir dinero para tasa. No puede esperar. Conozco la ley de reclamaciones. Hay que tener un lugar en la fila. Deme esos formularios de solicitud. Adelante, muchachos. Rellenen esos formularios por duplicado. Fallon, esto es un subterfugio de fraude. Presentar solicitudes con firmas falsas. Estos hombres no son testaferros. Les presto el dinero. ¿Está dispuesto a declarar que es ilegal? No, no lo estoy. Pero el tribunal investigará el caso a fondo. Entonces los troncos habrán desaparecido y el tribunal podrá quedarse con los tocones. Jim, tienes que dejarles las grandes secuoyas, por favor. He venido a por las grandes. Nunca las conseguirá. Podríamos haber cortado madera para pagar las tasas, pero le creímos, señor Burns. Confiamos en usted por él. Pero eso ya pasó, señor Fallon. Ahora lo conocemos. Y con la ayuda del señor, de algún modo, lo detendremos. Hasta ahora ha hecho de mí un mentiroso. Ahora devuelva todos y cada uno de esos formularios. Aquí no se va a registrar nada de nada. Vuelves a ganar, Lucky. Keller, continúe con esas solicitudes. Ya le di una paliza de muerte una vez. Ahora voy a terminar el trabajo. Por favor, no lo intente, Jedediah. No lo hagas, Lucky. No te metas. Aquí tiene su pasaje de barco. He oído que aún hay oro en Alaska. Pues me quedo aquí. Entonces volverá a salir herido. La primera vez que te enfrentas a ese viejo buscador. Él es el doble de hombre de lo que tú serás jamás. Vamos, muchachos, rellenen esos formularios.
Yo nunca trataría así a un jefe maderero. Usted y yo deberíamos tomar una copa alguna vez. En un momento mejor que este. Y límpianos del odio, Padre nuestro, para que a ningún hombre llamemos enemigo. Haz que nuestra fe en ti no cuestione tu voluntad, para que vivamos según las palabras de la Escritura. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Siempre eres bienvenido entre nosotros, pero... Pero no puedo vencer a Fallon solo. Tienen muchachos muy fornidos aquí. Y si los usaran como el Señor sugiere... Así es, Yukon, hermana. Silencio, deja que dé su testimonio. Bueno, he sido un hombre perverso, con debilidad por la bebida, las cartas y otras nimiedades. Pero he estado leyendo el libro, y cuando dice ama a tu prójimo con todo tu corazón y con toda tu alma, es genial. Pero si no es suficiente, añade con todas tus fuerzas. Y eso significa fuerza. Y esas son palabras de lucha, y es lo único que Jim Fallon entenderá. La violencia no está en nuestro credo. Sí, lo sé, y creo en poner la otra mejilla, pero ya casi se les acabaron las mejillas. Es hora de que desarrollen músculos religiosos. No comprendes nuestros preceptos. Parece que no de donde vengo el Señor no creó espaldas fuertes para que la maldad se apodere de la tierra. Lo que sea que hagamos, señor Burns, se hará de conformidad con la ley. Pero el señor Fallon está usando la ley para quitarnos la tierra. El Señor no nos fallará. Bueno, veo que es inútil. Gracias de todos modos, anciano, por dejarme expresar mi teología. Padre. El libro de Job, capítulo 9, versículo 22. Los que te aborrecen serán vestidos de vergüenza. Soy el juez Crenshaw. Lo he estado buscando. Tengo algo de qué hablar con usted. Yo también. Bueno, suban los dos. Iremos a su casa para poder hablar en privado. Señor Burns, oí que era un hombre honesto, bueno con el revólver, y confesó debilidad por licor, cartas y mujeres. Mujeres no, señoría. No son para los débiles. Una de las razones principales de mi venida a Redwood fue nombrar un marshal. ¿Marshal? Bueno. Ya lo tiene, juez. Entonces está decidido. Felicidades, Yukon. Supongo que esto le da el poder para detener a Jim Fallon. Bueno, no evitará que sus solicitudes se envíen a Washington. Se necesitaría un acto de Dios para detener eso. Juez, ¿cómo definiría un hombre de leyes un acto de Dios? Bueno, yo diría que cualquier cataclismo que no fuera causado por la mano del hombre. ¿Cataclismo? ¿Eso tiene que ver con gatos? Lindo gatito. Hermana Chadwick. Buenas noches. Ahora con bestias de 4 patas, ¿eh? No la culpo por lo que he visto de los de 2 patas. ¿No cree que el nuevo Marshal fue una excelente elección? El señor Burns es un buen hombre. Transfirió el dinero de la reclamación de Fallon de aquí al banco. No quería que me afectara si algo pasaba. He traído una carta de protesta del juez Crenshaw sobre nuestros derechos en este caso. Quiere que se envíe una copia a Washington con cada solicitud de Jim Fallon. Bueno, se hace tarde y tengo mucha hambre. Es mucho trabajo de copia. Yo empezaré con ello. Vaya a casa a comer. Gracias. ¿Le importa si abrimos una ventana? Está bastante cargado aquí. Yo lo haré. Mejor cierre con llave cuando me vaya. Hasta luego, señorita Alicia.
Señorita Alicia, tengo algo de carne para su gato. Fuera de aquí, no es comida para perros. ¡Cataclismo! Espere un minuto. No quiero que nadie saque nada de aquí. Hermana Chadwick, ¿qué ha pasado? Fue mi gato, señor Keller, apartándose de dos perros callejeros. No culpo al gato en absoluto. Menino, menino. ¿Se va a quedar ahí mirando cómo se quema? Bueno, es todo un espectáculo. Mis solicitudes están ahí dentro. El dinero de su reclamación fue transferido al Banco Fallon. Yo soy el único que pierde. Se está quemando mi tribunal. Ya veo. Supongo que a nadie se le ocurrió llamar a los bomberos. ¿Cómo ha ocurrido? Un accidente. Su gato. Querida hermana, ya no es la dulce niña que conocí. Yo tampoco, Jim. El que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios. Capítulo 4, versículo 28. Kelly, será mejor que telegrafíe a Washington para pedir más solicitudes. ¿Cuál es la prisa? No puede volver a presentarla hasta que envíen los duplicados de los títulos. Eso lleva tiempo. Es el acto de Dios más satisfactorio que he tenido el placer de presenciar. Juez, pido nombrar un marshal que investigue... Ya he nombrado a uno, Marshal Burns. ¿Tendría la amabilidad de investigar este caso? ¿Marshal Burns? Sí, no hay mucho que pueda hacer sobre un acto de Dios. Le cito un precedente, señor Fallon. El caso de Chicago de la vaca de la señora O'Leary. Claro, no somos tan grandes como Chicago. Solo tenemos un gato. lindo gatito. Como usted bien dijo, a quien madruga, Dios le ayuda. Recaudaremos el dinero para las tasas de registro cortando y vendiendo madera. Ese incendio no cambia una nueva ley. Su rebaño no puede trabajar en una propiedad que no posee. El señor Fallon tiene razón. Esa es la ley. Seguiré la ley al pie de la letra, Jim. Es todo lo que quiero. Parece que tendrá que entrenar a ese gato para robar árboles. Madera. Silencio, o haré que los saquen a todos. Podrá haber incendios y Roma podrá arder, pero este tribunal está ahora en sesión. ¿De qué se acusa a los demandados, Marshal? Señoría, James Fallon acusa a estos hombres de cortar árboles en tierras que ya no poseen. Esas reclamaciones son propiedad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se declaran los acusados? Culpables. 30 días de trabajos forzados. Marshal, le entrego a los prisioneros y le ordeno asegurar que se cumpla la sentencia. Deben cortar madera para el gobierno. Los troncos deben ser transportados a la marea aquí en Redwood. Señoría, ¿qué piensa hacer con esos troncos?
La sección 7, párrafo 18 del Código Penal establece que las baratijas u otros objetos producidos por los prisioneros pueden venderse y el dinero se les entrega al ser liberados como ayuda para su rehabilitación. Los troncos de 40 pies de largo no son baratijas. Este tribunal está sirviendo a los fines de la justicia, señor, y a ti te desprecian. Marshall, cobre la multa del caballero. $100. Está bien, pero por $100, además, quiero decir algo importante adicionalmente. $200. ¿Alguna observación más? Haré que sean 3. Pon esto en tu caja fuerte, cubrirá con creces la multa. Se levanta la sesión del tribunal. En 30 días tendremos que trabajar 6 meses día y noche. Incluso en sábado sacaremos el buey del foso. Necesitaremos $50,000 para salvar la tierra. Mariscal, ¿tendría la amabilidad de llevar a los prisioneros al bosque? Una semana más, si Dios quiere, tendremos nuestro dinero de reclamación. La anciana y los niños pasan un mal momento en casa. Como te dije, solo espera tu dinero. Eso no está bien. La asociación está bien, pero necesito efectivo. También aplica para mí. Todo. El dinero en el banco, ahorro para más reclamaciones. Un grupo de chicos está hablando de regresar. Nadie quiere quedarse. Eso es. La verdad. Desmembrando el equipo otra vez, ¿eh? Bueno, esta vez no puedes irte. Hombres, cuando lleguen los nuevos formularios de solicitud, necesitaré de todos ustedes. Los chicos no están bien con eso. Ellos... No me gusta el trato injusto están dando a estos nativos. ¿Qué les pasa a ustedes, pájaros? Se está poniendo pegajoso. Salimos aquí a trabajar, no a robar. Es legal. Sí, se habla mucho de que no lo es. Francie, lleva a los chicos al salón. No funcionará, Jim. Está bien, nos vemos en el banco. Sal de aquí. Una vez... Si empiezas con eso, te golpearán cada semana. No tomará mucho reducir su capital. Pensando de nuevo, ¿eh? Sí. Jim, ¿recuerdas a aquel hombre del aserradero, Greg? Sería un compañero bastante suave para un tipo inteligente como tú, de tener... Estoy pensando mucho, Frenchy. ¿Es usted propenso a sufrir un fuerte dolor de cabeza? Fallon tiene un presupuesto limitado. Finalmente ha usado su dinero reclamado. Aquí lo dirijo a usted para el financiamiento. Tú... Así que por fin me presentan al gran Jim Fallon. La compañía Fallon se convierte en Lacroix y Greg. Tú... Mandas, Frenchy. Estamos contigo. Tu socio blando redacta un contrato bastante duro. No te necesita. Es un buen trato, Fallon. Deja de fanfarronear, Greg. Fallecido. Ya lo entiendo. Si algo me pasa, la compañía Fallon es para ustedes dos, ¿eh? Fírmalo, Jim. Greg aquí liberará los fondos a tu cuenta. Solo quiero que sepas que puedo ver a través de ese pantano que llamas cerebro. Jim siempre sospecha. Pero no me clavarás ningún cuchillo por la espalda porque nunca llegarás a Tidewater sin mí. ¿Qué quieres decir? Ese pequeño secreto es mi seguro de vida. ¡Madera! 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 Vaya, mírenlo. Amigos, ¿pueden cuidar de estas chicas hasta que llegue el resto de su equipaje? Claro. ¿Así que tú eres lo que llaman un leñador? Ese soy yo, nena. Vaya, qué fuerte eres. He estado enfermo. Muy bien, hombres, diviértanse. Las bebidas corren por cuenta de la casa. Vamos, cariño, bailemos. ¿Alguno de estos chicos está casado?
¿Podría beberme tu zapatilla llena de aguardiente? Toma, Aggie. Es de Texas. Ten. Llénala. La pequeña Dora Fig. He estado soñando contigo por días. Solía bailar en un barril de cerveza por monedas. ¿Recuerdas a ese leñador engreído que nunca tenía la moneda? Nos va bien ahora, cariño. Dime, ¿qué se siente ser la reina de Redwood City? Bien, bueno, si tú eres el rey. El mismo Jim de siempre. Daisy, cariño, vamos a ser ricos. Muy ricos. Solo firma esto, Dora Fig. Sí, el mismo Jim de siempre. ¿Qué clase de pleito es esta vez? Esos salvajes del oeste de los que me advertiste intentaron cortarme el cuello. Esto es para darme un poco de protección. Tienes suerte de que aprendiera a escribir en lugar de a leer. Gracias, muñeca. Jasper, ¿viste a la dama firmar esto? Notarízalo. Bueno, estoy lista para un buen baño caliente. La bañera está al final del pasillo. ¿Qué? Bueno, nos vemos, cariño. Hasta luego. ¿Qué? Oh, Mira, me voy a Sacramento por un par de días. Te sientes como en casa. Frenchy cuidará de ti. ¿el francés Lacroix? Seguro. Sea amable con ella. Adelante. Oh, señora Fisher, permítame presentarle a la hermana Chadwick. Olvídate de tu pandereta, cariño. Lo siento, Jim. No quise entrometerme. Daisy es una vieja amiga. Él significa bien sazonado. Oh, vine a decirte que hemos cortado suficiente madera. Nuestros registros pronto estarán en Tidewater. Nuestra fe se ha realizado. Podremos conservar nuestras tierras. Pero mi padre y yo queríamos que lo supieras. Si quieres quedarte aquí y trabajar, te ayudaremos. Adiós, señorita Fisher. Adiós, Jim. Jim, por suerte mi padre nunca tuvo una escopeta. ¿Y qué pasa con el de ella? Créeme, Daisy, prefiero que un higo me arranque la cabeza a que un Bixby me salve el alma. Diviértete, niña. Soy la encantadora y siempre elegante soubrette del famoso Police Gazette. Puedo bailar con gestos refinados y mucha gracia. Tengo un estilo muy definido, único y una hermosa sonrisa cautivadora. Si por casualidad miras mi cara, los barberos, los policías y los debutantes tienen fotos mías en sus paredes. Comparto mi fama y reconocimiento con los luchadores legendarios John L. y Knockout McKee. Soy ampliamente conocida como la estrella brillante de la costa de Berbería y del tipo de persona que nunca olvidarás. Soy una reina corpulenta, encantadora y linda, y sabrás exactamente a qué me refiero si alguna vez lees el Police Gazette. Si te sientes deprimido, déjame sugerirte humildemente que hay una forma de olvidarlo. Simplemente pasa a la página de las noticias del escenario cuando lees el Police Gazette. ¿Champán? Beberemos por uno ahora. Tenemos muchas cosas en común. ¿Sí? Dime una. Bueno, los dos, pues la verdad es que hemos sido los tontos de Jim Fallon. Yo ya terminé. ¿Y tú? ¿Qué te ronda por esa cabeza, Mira, Daisy, Jim no está en la ciudad, trama algo, y tú eres parte de ello. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le preguntas a Jim cuando vuelva? Pago en efectivo por información. Tengo la tentación de contarle a Jim esto. Eres el orzuelo en el ojo de una pulga, en el muslo de una liendre, en el cuello de un mosquito.
¿Veo visiones? ¿Esa presa no estaba ahí la semana pasada? Así no estaba, pero los cimientos existen desde la época minera. Fallon, Jim Fallon. Bueno, seguro que tiene bloqueados a los colonos. No solo a los colonos. Nadie llevará más troncos a la marea sin mi permiso. Pero somos socios. ¿Correcto? Y te tengo justo donde creías tenerme. Compraste esa presa con mi dinero. No es mía. Solo obtuve permiso para controlar el río con ella. Fallon, has ido demasiado lejos. No. Mi buena salud es importante para ustedes, muchachos. Si me pasa algo, la dueña de esa presa se asegurará de que nunca lleven un tronco al mercado. Por cierto, les traje otra sorpresa de Sacramento. Estará en el pueblo esta tarde. Tengo una cita con el juez Crenshaw. La concesión de la presa es válida. Derecho de propiedad de los mineros cuando esto era tierra fiebre del oro. Tenemos que localizar a dueña. Si él supiera... La dueña es una mujer, Dora Fig. Dora Fig. Un apartado de correos de Sacramento es la única dirección. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. Absolutamente nada. Gracias, juez Crenshaw, por dejarlo claro. Por mi vida, Jim, que puedo evitar que esta pistola se dispare en tu cara. No me culpes a mí. Tú eres el que metió a estas ovejas en medio de esta pelea de lobos. Juez Crenshaw, esto es para usted, del jefe del Departamento del Interior. Es mi opinión que la compañía Fallon puede, sin penalización, tomar posesión y limpiar sus tierras. ¿Quiere decir que pueden talar nuestros árboles? Me temo que sí. Frenchy, tú y Greg pongan a los muchachos a trabajar para tomar posesión y limpiar la tierra. Hermana Chadwick, usted y sus amigos habrían ganado dinero. ¿Nunca aprendiste otra palabra aparte de dinero? Te estás estancando, Jim. Más te vale tener cuidado. Cuando un surco es profundo, se convierte en tumba. Tienes socios que pueden meterte en ella. Oh Señor, escucha nuestra última plegaria en este templo. Si su destrucción es por tu voluntad, entonces nos inclinamos ante tu juicio superior. Abre los corazones de cada uno de nosotros para hablar perdón por estos hombres avariciosos que no han sido tocados por tu comprensión. Amén. No aceptes réplica. Tenemos la ley con nosotros. Salid de ahí, tontos. Estás en la línea de Pablo. Debemos irnos. Nuestra casa. Mi lugar está aquí. Quieren hundirse con el barco. Es su mala suerte. La compañía de Fallon. Le darán cadena perpetua por asesinato. Conseguimos la empresa. Los años pasados hasta convertirse en estos árboles dificultan cortarlos. Es hora de buscar a nuestros amigos, el juez Crenshaw y el alguacil. Vamos, date prisa. ¿Qué les pasa a ustedes, los hombres? ¿Cortaste árbol para golpear la cabaña? Así es. Deja de cerrar. ¿Dónde están los Bixbys? ¿Cómo? Deberías saberlo. Lo siento, pero podrías perder tu casa. Mi padre está ahí. Quédate aquí.
Estás bajo arresto. Las órdenes de Fallon eran derribar ese árbol. Deténganlo, no discutan. Eres un delincuente de compañía. Usted enfrentará la acusación de asesinato. ¿Ya me está juzgando? No, tendrá un juicio justo, pero no de mi parte. Tengo prejuicios. Tendré que recusarme, pero se le hará justicia. Llévenlo a Eureka y deténganlo sin fianza. A Fallon lo ahorcarán por esto. ¿Qué? ¿Fue un asesinato premeditado? Eso no es cierto. Él no quería hacerle daño a mi padre. Jim Fallon arriesgó su vida intentando salvarlo. Yo lo vi. Usted también lo vio. Bueno, sigue siendo responsable de los actos de la compañía Fallon. Su propio capataz testificará en su contra. Yo testificaré a su favor. Alguacil, deje ir a Fallon. No puede retenerlo si el testigo principal está de su parte. Suéltelo. Gracias. Mi gente perdona a los que nos ofenden. Mi padre, más que nadie. El hermano Williams dice que French amenaza a Jim. Cualquiera que dispare a Jim Fallon sería más popular del pueblo. Usted es el alguacil. No deje que ocurra. ¿Por qué? Simplemente no deje que ocurra. Vaya, yo... Oiga, no estará enamorada de ese bueno para nada, ¿verdad? Bueno, muchacha, está loca. Si ve un gran leopardo en el bosque, no se acerca, a menos que sea una leopardo hembra. Ha sido bastante amable conmigo. Es cuando está al acecho. Escúcheme, muchacha. Un cura podría ponerle a Jim Fallon una camisa de fuerza y encerrarlo en una caja en el fondo del mar y se escaparía con los regalos. Se sabe que los hombres cambian. Ay, señorita, hasta a mí me han dado por perdido las mujeres reformadoras. El mayor error de una mujer es elegir al hombre equivocado e intentar corregirlo. ¿Por qué no va a un rincón, llora un rato y se olvida de él? Le recuerdo su deber, alguacil. Asegúrese de que esté protegido. Alicia, ya empezó. ¿Qué hacemos? ¿Estás segura? Sí. Siento que realmente será en cualquier momento. Llévenla al hotel. Habitación 204. ¿204? Esa es la habitación de Jim Fallon. ¿Y por qué no? Todo esto es culpa suya. ¿Ves esas ventanas iluminadas de arriba? Son las suyas. Sube a las ruinas de la oficina de tierras. Quizá puedas dispararle desde allí. Charlie, a ti no te conoce. Tú encárgate del bar. Pollock, yo me quedo aquí. Tú ve al porche del hotel. Si pasa por el solar, me haces una señal. Uno de nosotros tiene que atraparlo.
Vamos arriba. ¿Y ahora qué he hecho? Quiero hablar contigo. Oiga, forastero, ¿qué va a hacer? Un doble solo. Tu hermana estará bien. ¿Qué es eso? Un bebé. De esto no pueden culparme. Parece que usted y la cigüeña llegaron al mismo tiempo. ¿Qué? Bill, ¿es un niño? La calle no era lugar para que naciera un bebé. ¿De quién es el bebé? ¿Dónde puedo encontrar agua? ¿Al fondo del pasillo mismo? Gracias. ¿Qué es esto? ¿Un hotel o una guardería? Acaba de nacer un bebé aquí, gracias a Jim. ¡Felicidades! ¿Qué quieres decir con gracias a Jim? Será mejor que me vaya. Podría ser contagioso. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Usted y sus acaparadores los echaron de su casa. Yo no tuve nada que ver con eso. Lástima que su padre no pueda estar aquí. Tampoco tuve nada que ver con eso. Así que por mí puede quedarse en su piadoso pedestal. Nunca me he puesto en ningún pedestal. Tengo muy mal genio. Vaya chica. Maldito don Juan de Pacotilla, intenta cortejarla y te volaré tu cabeza de debajo del sombrero. Olvídalo. Lo intenté una vez y me congelé en pleno julio. Eso no significa que no esté colada por ti. Estás loco. Bueno, puede ser. Cuando hiciste ese trato con Frenchy, era cara, mueres, y Cruz, te matan. ¿Quién crees que me ha puesto a cuidarte? Alicia Chadwick. No te creo. ¿Por qué ibas a creerme? No significaría nada para ti. Vas a tener todo lo que querías. Vas a ser millonario. Claro. ¿Por qué no dices la verdad por una vez? ¿Por qué no te sinceras y admites que todo ese vino que te tragas está más agrio que el vinagre? Cuéntame más. Maldito ladrón de concesiones. Solo intento salvarte el pellejo. No es porque quiera, pero se lo prometí a ella. Aún te caigo bien, ¿verdad? Vamos, cariño. Quiero que veas cómo le agradezco a Alicia que te trajera de vuelta. Vamos. No puedes amar a esta chica. Él lo entendió. Mira, ¿de qué le sirvió? Perdió la vida por protegerte. Debió haberse cuidado él solo. De niña, me enseñaron a creer que había una semilla de bondad divina en la raíz de todo ser vivo. Pero ahora empiezo a dudarlo. No hay ni la más mínima pizca de bondad en ti.
Recibí tu mensaje. ¿Qué quieres? Entra. Siéntese, juez. Mire, he descubierto cómo puede impedir que Frenchy y Greg talen en esa tierra. Eso ya lo había pensado hace mucho, pero tendría que confesar subterfugio e intento de fraude al presentar esas solicitudes de propiedad, y eso es un delito grave. Siéntese y redacte una declaración jurada. ¿Qué? Ya me ha oído. El gobierno retendrá el dinero de su concesión. ¿Qué quiere que haga? ¿Echarme a llorar? Sí, he intentado realmente hacerle mella desde que llegué. Deje de intentarlo o se le romperá el hacha. Ponga a esos colonos a talar para que puedan presentar la solicitud. ¿Se encargará de Dora Fig y de la presa que los bloquea? Fijamos que soy Dora Fig. Vaya, ha pensado en todo, ¿no es así? Admiro lo que está haciendo Fallon. Entonces mantenga la boca cerrada, con todo el mundo. ¿Qué cree que harán Frenchy y Greg cuando se enteren? ¿Quedarse de brazos cruzados? Solo redacte esa declaración jurada, ¿quiere? Tome. Le devolveré su amuleto de la suerte. Lo necesitará con esos lobos de los árboles. Gracias, juez. También he gastado en viáticos. ¿Quiere cubrirlo? Está cubierto. El que gana, reparte. Ahora le enseñaré a pensar en su alma en lugar de en su estómago. Facture eso hasta San Francisco. Odio verte marchar, cariño. Te voy a echar de menos. No, estarás tocando los tambores mientras ella canta sus himnos. Buen viaje. Póngales Dora Fig. ¿Quiere? Tendrá que hablar con Frenchy sobre la pequeña Dora Fig. ¿Cómo dice? Le vendí la presa a Frenchy por $25,000. Daisy, cariño, por favor, en serio, no tiene gracia. ¿Qué pasa? ¿Sabor equivocado? Estás diciendo la verdad. Esa propiedad era mía. Después de todo, no podía vivir para siempre de tus promesas. ¿Qué promesa te he roto? Nunca rompiste ninguna, pero tampoco cumpliste ninguna. Me costó 10 años quitarme las estrellas de los ojos. Todas las alfombras que te ayudé a quitarles a los incautos. Aprendí. Vaya si aprendí. Lo suficiente para quitarte el suelo de debajo de los pies. Vaya, de verdad me has dejado de piedra. Caerás de pie. Siempre lo haces. Esos $25,000 me compensarán por todos los años que he malgastado. Sí, amigo. Por fin tengo mi parte. Te has vuelto lista y adinerada, ¿eh? Buen trabajo, Daisy. Y yo me felicito por ser un buen maestro. Hasta la vista, amiga. Sin rencores. Gracias, hermano Fallon. El juez Crenshaw dijo que nos dejaría pasar por la presa. Bendiciones para ti en este hermoso día. Frenchy me compró la presa a mis espaldas. Están atascando el río con troncos para nada. ¿Es este otro de tus trucos? Las manchas del leopardo no cambian. Pues es hora de que cambien las suyas. ¿Por qué no se arman de valor y empiezan a luchar? Es su única oportunidad de liberar esos troncos y recuperar su tierra. No pueden quitar esa presa del camino con oraciones. No, pero podemos rodearla. Ese viejo ferrocarril minero en nuestra propiedad. No se necesitarían muchas vías para evitar la presa y llevar los troncos al río. Hermana, eso servirá. Necesitaremos rieles y herramientas. Se los sonsacaré a alguien. ¿Sonsacar? Pedir prestado. A veces es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en esa vía la última vez? El juez Crenshaw donó esto. Alimente bien a sus muchachos. Trabajarán más rápido. Fue muy amable de su parte. Y tú también por ayudarnos. Hermana Chadwick, entre leopardos como nosotros, siga vigilando mis manchas. Fallon casi llega al río con esa vía. Sí, si llega allí se nos acaba el negocio. Sí, con la forma en que están talando. ¿Cuántos caballetes hay? 3. Muéstrame el que está más cerca del río.
Adelante. Es mi primera vez en un furgón de cola. Hermana Wallace. La señora Farnum fue al pueblo con el bebé. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya han salido 5 vagones y este sale esta tarde. Odio admitirlo, pero gracias al hermano Fallon. Es bueno tenerlo de nuestro lado, ¿verdad? Hace que una sienta que la fuerza de Jeroboam estaba con nosotras. ¿Querrás decir, Jeremías, Jeroboam era un sinvergüenza? Supongo que me refiero a ambos. Hasta luego. Dígale al señor Fallon que estaré aquí hasta hora de la cena si me necesita. De acuerdo. Es tu pago. Con eso bastará. ¿Qué fue eso? Será mejor que lo averigüemos. Está justo ahí. Silencio. Podría tener un arma. ¿Quién es? Más vale que hable rápido. Se ha ido, jefe. Nunca lo encontraremos en esta maleza. Será mejor que pasemos un tren por ese caballete rápido. Suelta el freno del furgón y cierra las puertas. Nos encargamos de vagones del final. Calculó que necesitamos 2 vagones más. Creo que será más rápido traerlos desde abajo. Vamos. De acuerdo. Oiga, jefe. ¿Qué ha pasado? Dijeron que un tren más lo haría caer. ¿Caer qué? El tercer caballete cerca del río. Suena como un tren ahora. No puede ser. La locomotora no llega hasta la 1. Llévenlo a un médico. Jefe, sí es un tren. ¿Dónde está la hermana Chadwick? Está en ese furgón de cola.
Hermana Chadwick, gracias a Dios que está a salvo. Pero no gracias a ustedes, santurrones, panda de blandengues. Le dispararon al hermano Williams y casi la matan a ella. Ahora no podemos salvar el tren ni reparar el caballete. Y no podemos llevar troncos a la costa mientras esa presa se interponga. Se los pido por última vez, ayúdenme a destruir esa presa. No se apuren, piénsenlo bien. Tienen 2 segundos enteros antes de que me largue de aquí. Espere, por favor, espere. Que Dios nos perdone, hermano Fallon. Guíenos, lo seguiremos. Vamos. Los hombres con la dinamita, vengan conmigo. Tiny, manténnos cubiertos todo el tiempo. De acuerdo. Ahora, hermanos, ya saben el trabajo que tenemos que hacer. Fallon se ha apoderado de la presa. Creo que va a dinamitarla. Van a volarla. Silencio. ¿Qué es eso? No se muevan. La mano del juicio ha caído sobre ustedes. Ustedes, los de la soga, pónganse a trabajar. Andy, apártense, hermanas, mientras uso la piedra. No me siento nada malvada. Tráeme otra piedra. ¡Cúbranse!
A mí me parecen diferentes. Ahora, Señora Fallon, por favor, ¿no podría? Solo uno pequeñito, ¿eh?